Hola a todos, aquí les traigo la presentación de la primer jornada.paz en la que vamos a realizar distintas o diferentes aplicaciones. En esta ocasión vamos a crear una aplicación del clima realizada con Lazarus y el lenguaje Free Pascal y nos vamos a conectar a la API de OpenWeather para consultar el clima en una región local. El funcionamiento de la aplicación es más o menos la siguiente. Vamos a crear una aplicación en entorno gráfico con Lazarus, vamos a enviar los datos de una ubicación con una llave cifrada mediante SSL, lo va a recibir la API de OpenWeather y nos va a devolver el resultado empaquetados en un formato JSON. Luego vamos a tomar esos datos y los vamos a compilar y mostrar en pantalla. En esta primera lección vamos a hacer un diseño básico para tener una idea previa de qué es lo que vamos a hacer. Para ello vamos a usar el programa Inkscape para hacer dibujos. Aquí lo pueden descargar o buscarlo si están usando Linux en la tienda de aplicaciones. Vamos a usar Lazarus para trabajar en nuestro entorno y deben crearse una cuenta en la página de OpenWeather donde vamos a interactuar con su API. Esta aplicación la vamos a hacer en Linux. Si ustedes están usando Windows, van a tener que esperar hasta el último capítulo de esta primera jornada donde vamos a compilar y hacer los ajustes necesarios para que esta aplicación funcione en Windows. Entonces pueden hacer toda la parte visual y esperar hasta el último capítulo para poder incorporar lo necesario para que funcione también en Windows, ya que en Linux contamos con algunas librerías integradas en el sistema y algunas configuraciones que en Windows no las tenemos. Para esta aplicación voy a usar estos tres colores. Voy a usar un color oscuro para el fondo, voy a usar un color un poco más claro para hacer los distintos recuadros con la información y un cuadro un poco más claro. Vamos a tomar un rectángulo y vamos a dibujar un rectángulo. Motivo por el que uso Inkscape es porque puedo crear unos rectángulos redondeados. En el caso de usarlo en Lazarus puedo usar los paneles y en lugar de tener cuadros redondeados los voy a tener cuadrados. Voy a crear mi cuadrado y le voy a decir que de tamaño en la parte de arriba donde tengo el W del ancho y H para el alto. El alto va a ser de 400 y el ancho va a ser de 700. Ahora vamos a crear los distintos componentes. Voy a necesitar un pequeño cuadro que lo voy a poner aquí arriba. Vamos a cambiar el color para que se vea. En este recuadro vamos a colocar el icono o la foto al clima que corresponde, los grados y la sensación térmica. Voy a tener 4 recuadros en la parte de abajo. Aquí vamos a poner la velocidad del viento, la humedad, la visibilidad y la presión. Y en este costado vamos a cargar un cuadro de búsqueda donde vamos a poner en la parte de arriba un pequeño detalle de cómo buscar y abajo vamos a mostrar los datos de nuestra ciudad. Ahora vamos a organizar todo esto. Lo primero van a ser los recuadros. Con la tecla Shift voy a seleccionar los 4 recuadros y en el tamaño le voy a poner que de alto van a tener 100 y de ancho van a tener 160. Vamos a hacer así, vamos a elegir uno, lo vamos a poner que va a ser de 100 por 160. Voy a tomar el segundo, va a tener 160 por 100. El tercero va a tener 160 por 100. El que sigue va a tener 160, el alto de 100 y 160 el ancho. Ahora voy a colocar uno casi al borde, otro casi al borde y los voy a seleccionar a los 4. Y voy a abrir las propiedades. Voy a tipear en este triangulito que tengo aquí abajo y voy a elegir la parte de alineación, alinear y distribuir.
donde voy a poner en el área de selección, al centro, en la parte horizontal, y en la parte vertical distribuir que tenga un espaciado parejo entre los cuatro, y ya los tengo más o menos desparramados. Lo que puedo hacer con estos cuatro es botón derecho, agrupar, con la tecla Shift voy a seleccionar el fondo y los voy a distribuir verticalmente en el centro. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es botón derecho, desagrupar todo esto. Bien, vamos a achicar un poquito el redondeado para que no sea tan exagerado. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es darle color. Una vez que tengo esto despejado, en este triángulo de acá arriba presiono y busco la parte de colores. Y lo tengo, creo que ya lo tengo abierto, es este de aquí, que dice relleno y borde. Y lo que voy a hacer es alejar esto y vamos a seleccionar el color intermedio. Así que voy a apretar el cuentagotas y me voy al color del medio. Y ya tengo todos los recuadros, si hago un clic afuera, de un color un poco más claro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir este y vamos a elegir también el mismo color. Y con la herramienta de nodos voy a achicar un poco el espaciado. Me estaría faltando ahora el cuadro de búsqueda. También voy a la herramienta de nodos, voy a achicar un poco y aquí voy a seleccionar también el color un poco más claro. Este de nodo lo vamos a poner de un tamaño de 36 de alto y en cuanto al ancho le vamos a poner 400. Va a quedar un poco más largo. Bien, y este lo tenemos en tamaño, le vamos a poner al revés, vamos a poner este de 300, vamos a poner aquí abajo, vamos a poner acá este de 340 y ya tengo mi estructura. Ahora lo que toca es agregar los textos y demás. Así que voy a tomar la herramienta de texto. Aquí vamos a poner la palabra con mayúscula buscar y vamos a seleccionar un color. Para el color del blanco tenemos el blanco un poco más oscuro y el tercer color. Vamos a agrandar un poco. Y como este es un texto de ayuda, lo vamos a poner un poco más claro. Bien. Vamos a copiar esto, control D para duplicar y lo subo arriba. Y ahora sí lo vamos a poner en color blanco. Y aquí vamos a poner doble clic, ingresar, dos puntos y entre corchetes el formato. El formato para OpenWriter sería ciudad, dos puntos, país, coma, perdón, y estado en caso de ser necesario. Así que lo vamos a achicar un poco para que ocupe el tamaño de nuestro casillero. Y lo vamos a oscurecer un poco más porque es un texto de ayuda. Perfecto, ahí tenemos. Voy a tomar otra vez este texto, lo voy a copiar. En la parte de abajo voy a necesitar uno para la ciudad, voy a necesitar uno para el estado, voy a necesitar uno acá para poner un detalle de cómo está el clima, más arriba la sensación térmica, más arriba los grados y voy a necesitar los textos chiquitos. Vamos a recortar esto
Voy a dejar el ingresar y lo voy a pasar 1 para cada casillero. Muy bien, ahora vamos a estructurar todo esto. Aquí vamos a poner la ciudad. Por ejemplo, podemos poner estado actual para saber que estamos consultando y abajo la ciudad. Por ejemplo, voy a poner mi ciudad, se llama Santa Rosa. Y abajo puedo poner el código de país. El código país, en mi caso, que es Argentina, es AR. Bien, ponemos esto aquí. Vamos a agrandar un poco el texto. Bien, este estado lo vamos a poner un poco más oscuro, al igual que la ciudad. Bien, ahí me gusta más. Y el estado en mayúscula. Ahora lo que puedo hacer es tomar el casillero de búsqueda, seleccionar todos los textos y me voy a la ventana de alinear y los puedo poner en la parte vertical en el centro. Y tengo todo alineado. Esto lo podemos achicar un poquito y subir más arriba. Bien, ya tengo la parte de buscar. Aquí vamos a poner los grados centígrados. Por ejemplo, vamos a poner 0 grados. Obviamente tiene que ser un número grande. Vamos a poner un día normal de 21 grados. Bien. Este color lo vamos a poner bien blanco. Vamos a usar un circulito para representar un día soleado y lo vamos a poner en naranja para hacer referencia a la foto de mi clima. Aquí este de acá abajo va a ser la sensación térmica. Vamos a poner sensación térmica y vamos a poner 20 grados. Y lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a agrandar un poco más el sol. Y este de acá abajo va a ser una breve descripción, donde podemos poner día claro. Estos son todos datos que vienen de OpenWeather. Vamos a tomar acá y vamos a dibujar una pequeña línea. Vamos a elegir la herramienta de trazo. Voy a hacer un clic donde quiero comenzar el trazo. Con control mantengo la línea recta y antes de llegar al final hago un clic para dibujar y un clic con el botón derecho para que se cree la línea. Me voy a relleno, voy a elegir el color de trazo con el lápiz y va a ser este color un poco más claro. Y me voy ahora a estilo de trazo y aquí le voy a poner un 2 para que sea más grande. Quito la selección y casi no la estoy viendo. Tengo el color de relleno y sacarle acá color de trazo y quito el de relleno. Ahora sí, pongo 1 y le vamos a poner que sea redondeado. El tamaño lo vamos a poner en ancho que sea de 300. Y en alinear voy a tomar el fondo, voy a tomar mi trazo y verticalmente al centro. Y lo voy a bajar un poquito. Bien. Y vamos a poner acá, queda un espacio por si la descripción es un poco más grande. Muy bien, ya tengo eso listo.
Me faltaría la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos que el primer texto va a ser para el viento. El segundo texto va a ser para la humedad. El tercero va a ser para la visibilidad. Y el último va a ser la presión atmosférica. Muy bien, ya tengo todos. Vamos a poner más o menos a la misma altura. Los voy a seleccionar a todos juntos. En alinear horizontal, todos juntos. Lo que vamos a hacer es seleccionarlos a todos. Nos vamos a la herramienta texto y en el tamaño le vamos a poner un 10 para que esté un poco más chico, y vamos a elegir una letra en negrita. Perfecto. El color va a ser un poco más suave para saber qué son. Hago lo siguiente: selecciono el objeto, selecciono el subtítulo y lo centro verticalmente. Selecciono el objeto, selecciono el subtítulo y lo centro verticalmente. Selecciono el objeto, selecciono el subtítulo y verticalmente lo centro. Objeto, subtítulo y verticalmente lo centro. Muy bien. Y ahora nos tocan los vientos. Por ejemplo, el viento va a venir a 10 kilómetros. La humedad va a ser, por ejemplo, del 6%. La visibilidad, por ejemplo, 10 kilómetros. Estos van a ser kilómetros por hora. Y la presión vamos a tener, por ejemplo, vamos a poner 800 PHA, que son HPA, que son hectopascales. Voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar estos elementos, vamos a elegir fuente y en la parte de fuente lo vamos a llevar en primera medida a 20. Después puede cambiar con el objeto final y lo vamos a poner bien en blanco. Volvemos a elegir selección y elegimos el objeto y el texto y centramos vertical y horizontalmente. Después lo vamos a acomodar. Centro solamente verticalmente. Acá centro verticalmente. Acá centro verticalmente. Lo que vamos a hacer es poner este un poco más abajo y lo vamos a centrar verticalmente. Y ahora voy a arrastrar y seleccionar todos los textos, pero vamos a empezar por este. Y horizontalmente aquí vamos a elegir el primero seleccionado, que se vaya todo a la misma altura. ¿Dónde? Vamos a cambiar acá los hectopascales en minúscula. Aquí me sobra un símbolo de porcentaje. Me estaría faltando ahora el elemento de búsqueda. Puedo buscar un icono o lo puedo hacer. Voy a tomar aquí, vamos a hacer un zoom con la tecla control. Voy a dibujar una lupa con control presionado para que sea perfecto y le voy a quitar el relleno. Y voy a realizar un trazo. Voy a hacer un clic y voy a tener en diagonal mi lupa. Vamos a seleccionar los dos. Vamos a ir a relleno, al estilo de trazo, le vamos a poner 2. Y nos vamos a ir a trayecto y vamos a elegir unión para que todo esto sea un solo elemento. Ahora bien, lo que puedo hacer aquí es poner
una línea, hago clic, esa línea la vamos a poner de 1 y vamos a elegir el color más claro. Me voy a relleno de trazo y elijo el color más claro. Quito la selección para ver cómo se ve. Bien, me gusta. Ahora voy a tomar el cuadro de búsqueda, que le voy a quitar un poco el redondeado. Voy a tomar la lupa, la línea y el texto. Y en alinear lo vamos a poner todo horizontalmente al centro. Perfecto. La línea la vamos a correr un poquito más acá. Un poquito más acá. Lo vamos a cambiar. Y aquí lo vamos a poner en un color azul. Tomo el color y lo arrastro al fondo y le quito el color. Entonces tengo mi foto para cuando paso el mouse encima y cuando lo saco. Bien, ya tengo lista mi estructura de mi aplicación. De aquí tenemos dos formas de trabajar. Podemos crear un panel para cada elemento y poner las distintas cosas dentro, o podemos exportar cada una de las fotos por separados y después ordenarlas. Por ejemplo, voy a tomar la foto, voy a buscar dentro de las opciones la que me dice exportar, aquí. También puedo ir al menú archivo y elegir exportar, donde en lugar de exportar toda la página, puedo hacer por un lado exportar la página. Vamos a elegir una carpeta. Vamos a imágenes, carpeta personal, curso Free Pascal. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar clima. Y aquí voy a poner fondo, página. Y el formato en PNG. Y se exporta. Puedo elegir, como en este caso, la lupa y elegir la opción de solo selección y ya tengo automáticamente mi objeto. Donde voy a abrir aquí la selección y le voy a poner buscar hover, es decir, encima. Ahora, para exportar el resto de las imágenes, lo que puedo hacer es, voy a botón derecho, duplicar esto y lo voy a arrastrar afuera. ¿Por qué lo arrastro afuera? Porque si yo lo copio y lo exporto con el mismo fondo y con las letras, también se van a ir, y al ser dinámico eso no lo necesito. Puedo quitar el texto, la foto, el número y la sensación térmica. Entonces hago un clic a todo este recuadro. Presten atención que viene ya automáticamente con la letra. Pero si lo hago con el fondo blanco, los esquineros no van a quedar redondeados. Entonces los voy a seleccionar y los voy a arrastrar afuera. Y aquí lo vamos a exportar como siempre puesto en selección. Voy a curso de Pascal, clima, y esto va a ser temperatura. Y ya quedó exportado. Voy a tomar estos otros. Puedo tomarlos directamente con el texto, o el texto lo puedo hacer dinámico. Así que lo que voy a hacer va a ser copiarme este elemento con el texto aquí afuera. Me voy a copiar este elemento con el texto aquí afuera. Copio este con el texto aquí afuera y copio el último con el texto afuera. Muy bien, todo esto ya no lo necesito, incluyendo el fondo. Y el texto de aquí arriba lo puedo borrar. Ahora puedo exportar estos elementos uno por uno. ¿Dónde vamos a poner?
el viento, donde vamos a poner la humedad, donde vamos a poner la visibilidad, donde vamos a poner la presión. Muy bien, ahora me está faltando la lupa, que la voy a sacar de aquí. Fíjense que me queda el fondo transparente. Y a esto le habíamos puesto en clima, se llamaba buscar. Al cuadro de búsqueda le voy a sacar el texto y voy a exportar el cuadro de búsqueda con la división. Clima y le vamos a poner fondo buscar. Y ahora estoy listo para poder explorar a ver si tengo mis elementos. Voy a abrir mi explorador, me voy a Pascal, clima, y como pueden ver, voy a agrandar aquí. Tengo cada uno de los elementos. Bien, tengo el fondo, tengo los distintos recuadros que voy a utilizar. El resto es todo texto que vamos a usar dinámicamente con nuestra aplicación. Si ustedes quieren, pueden optar por exportar el fondo solo. En este caso va a ser más sencillo ponerlo directamente sobre el formulario. De esta forma ya tenemos estos elementos. Se los voy a compartir en el canal de Telegram para que los puedan utilizar, aunque si ustedes van a poner los nombres en otro idioma, les recomiendo usar Inkscape para hacer un diseño y presten atención a los distintos tamaños que tenemos para nuestra aplicación. De esta forma ya tenemos lista la estructura básica o el diseño que vamos a usar con nuestra aplicación en este primer evento .pas. Si todo va bien, les voy a dejar en la descripción la fecha de los días, que van a ser 3, 4 o 5 días seguidos, probablemente los primeros días de marzo, pero fíjense en la descripción, cuando publique este video van a estar puestos los días que se van a recurrir el evento. Eso fue todo por ahora y espero verlos en el evento y que participen y descárguense los videos y descarguen todo el contenido, porque una vez terminado el evento van a pasar a estar como elementos privados y se van a poner a la venta. Eso fue todo por ahora y los espero en próximos videos. Muchas gracias.